Hola. Hola. Hola, Leo. Hola, hola. Bienvenido a un nuevo programa Su Salud. ¿Cómo están? Hola. Bien, bien, aquí estamos empezando esta semana del 9 de agosto en su programa A Su Salud por la emisora de Radio Poesía por el 106.7 de la frecuencia modulada. Ah, muy bien, muy bien. Y a través también, a través de Facebook Live de la página del Hospital de Curepto. Exactamente. Bueno, estamos con Leo, ¿cierto? Que la conoce, y además estamos, bueno, piense presente. ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Y de qué nos va a hablar hoy día? Hola, yo soy Felipe, soy interno de medicina en la Universidad de Talca. Estoy haciendo ahora mi internado rural en Curepto. Llevo 2 semanas, estoy empezando mi tercera semana y vengo aquí a participar del programa para hablar de algunas patologías frecuentes, resolver algunas dudas y otras cositas. Y hoy día, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la fibromialgia. Exacto. Fibromialgia. Exacto. Así es. Que es un diagnóstico que aparece cada vez más en el conocimiento de las personas, ¿verdad? Como palabra, ¿verdad? Y uno lo asocia inmediatamente como el dolor. Pero parece que sabemos poco todavía. Exacto. Identificar o decir, ¿sabe qué? A mí me pasa esto, podría ser tal cosa. Como de repente nos llega a salud mental que nos nombran una serie de síntomas y te preguntan, ¿será depresión? Como que está más el conocimiento social, el diagnóstico, pero la fibromialgia parece que todavía está ahí como un poco en el limbo, un poco desconocido dentro del conocimiento más, ¿cómo decirlo? Más popular, más social, ¿verdad? Hablemos entonces de fibromialgia. Ya. De la introducción. ¿Qué es la fibromialgia? Ya, antes de empezar vamos a comentar un poquito que esta es la semana de la fibromialgia, así que hoy día vamos a hablar acerca del diagnóstico, Eso. del acercamiento, y el miércoles vamos a estar de nuevo aquí, vamos a hablar un poquito del tratamiento. ¿Ya? Ya. Así que, bueno, para comenzar, decir que la fibromialgia normalmente es una patología reumatológica, ¿ya? Esto tiene que ver más con lo musculoesquelético, con las articulaciones, como por esa parte, y lo que se caracteriza es porque tiene un dolor generalizado, ¿ya? Ese es nuestro pilar en esta enfermedad. Pacientes que consultan por un dolor generalizado, normalmente mayor a 3 meses, de una intensidad constante y que se asocia a otras patologías o otras sintomatologías que son como la fatiga, el trastorno del sueño, entre otras. ¿Ya? Yo tengo una pregunta. A mí siempre estoy haciendo preguntas que a veces no tienen respuesta. Bueno. No, pero por ejemplo, a uno habitual que las personas nos dicen, no, es que me duelen los huesos. Entonces uno dice, tiene artrosis. Y claro, y cumple que tiene el dolor más de 3 meses y que es constante y que además el dolor en sí mismo interfiere en el proceso del buen descanso. Claro. Entonces, ¿cómo lo distinguimos en el fondo? Si es que me duelen los huesos o es que ya me está doliendo otra cosa. Normalmente cuando nosotros tenemos este problema en los huesos, la gente es capaz de identificar como un punto. Por ejemplo, la artrosis de rodilla, los pacientes nos dicen, me duele la rodilla al hacer este movimiento, descanso cuando hago este otro movimiento, pero normalmente tienen ahí como una claridad de dónde es lo que está pasando. En cambio, en la fibromialgia es un dolor generalizado. Vamos a ver un poquito más adelante que cuando nosotros hacemos el diagnóstico tenemos distintas zonas donde vamos a dividir nuestro cuerpo y para cumplir con el diagnóstico de fibromialgia tengo que tener varias zonas que estén dolorosas. Entonces es cuando la gente consulta más por este dolor del cuerpo, como una pesadez del cuerpo, más que algo específico como un dolor de rodilla en una artrosis, por ejemplo. ¿Ya? Ese es como lo más típico y la distancia entre un diagnóstico y el otro. Exacto, o sea, más este dolor generalizado. La artrosis está ahí, uno dice, ahí me duele, la artrosis ahí me duele, y en cambio en este otro me duele el cuerpo. Hay algunas cosas que son un poquito más similares a la artrosis, por ejemplo, en esta, porque claro que se relaciona a dolor de las articulaciones, puede ser de los músculos. Por ejemplo, la rigidez articular en la artrosis, por ejemplo, es menor a 30 minutos, y en la fibromialgia puede haber una rigidez de las articulaciones, normalmente menor a 15 minutos, pero la diferencia principal es esto, el dolor generalizado, esto que es más característico de la fibromialgia. Que me duelen varias partes a la misma vez, no es que esté un momento, por ejemplo, a una cierta hora del día me duele la rodilla, a otro momento me duele el hombro,
Puede, Claro, normalmente sí, claro, normalmente es constante el dolor en estas regiones ujú, y lo importante es que sea por 3 meses y que además sea de la misma intensidad. Este dolor es constante, no es como que, Disminuya. claro, no es como que disminuya o que haya un dolor, un lugar que me duela mucho más que el otro o algo Claro. así. Porque, por ejemplo, las más viejitas dicen, no, yo tengo artrosis o artritis de cadera. Entonces uno dice, tiro los huesitos. En la mañana me duele más y en la medida que voy avanzando, caminando, haciendo mis cosas, se me Se lo pasa el dolor. avanzan, claro. ¿Verdad? Esto no se pasa. No, esto es más... ¿y un dolor que se da en los huesitos? No, no es No. un dolor propiamente tal de huesito, es Ujú. como vamos a ver un poquito más adelante, es algo que va más con lo sensitivo, más con lo neurológico que lo articular, Ya. ¿ya? O sea que efectivamente es un dolor que viene como, cuando dice esto, me duele como de adentro. Sí, algo así, porque lo que se refiere normalmente es como una pesadez, es como los músculos que yo tengo como en el cuerpo, Ujú. eso es lo que yo voy sintiendo como pesado, como que me tira hacia abajo y eso me duele, ¿ya? Es como... O sea que esa sensación debe ser bien, bien molesta porque además entonces debe generar este como desánimo, como que todo me cuesta hacer, me cuesta movilizarme Claro. y ahí por consecuencia entonces va sumando otro tipo de sintomatología que entonces se va a ir asociando a la fibromialgia, ¿verdad? Con esto como más psicológico, de la Claro. motivación. Exactamente. Además que es muy comórbido con otras patologías. Por ejemplo, con la depresión Ujú. mayor, se ha visto que las pacientes que tienen fibromialgia tienen mayor riesgo de hacer depresión y hacer trastornos de ansiedad también. Así que ahí hay un componente. De hecho, antiguamente se pensaba que la fibromialgia derivaba de un problema como más psicológico o psiquiátrico. ¿Ya? Pero después se vio que los mecanismos por los que se causaba era esto que yo les digo de las vías del dolor, que son como mal interpretadas a nivel de cerebro. Ya. ¿Ya? Ahora, ¿Hay algún tipo de examen, no sé, radiografía, no sé, algo que demuestre que yo tengo fibromialgia o solamente con yo decir que tengo dolor en ciertas partes del cuerpo? como muchas enfermedades, Ujú. la fibromialgia esta tiene un diagnóstico clínico, solamente clínico, y Ya, es cumpliendo una serie de criterios. ¿Ya? ya. No es solamente una persona que llega y consulta por un dolor generalizado que tiene Ujú, fibromialgia, no, tiene que cumplir con otros criterios específicos. A nivel de laboratorio o de ujú. exámenes, solamente los pido para descartar otras patologías. Ya. Por ejemplo, estas patologías reumatológicas normalmente cursan con una inflamación como del cuerpo, ya como una inflamación generalizada. Entonces yo puedo pedir exámenes si es que no estoy seguro si es que es fibromialgia o es algo más como de todo el cuerpo. Puedo pedir el hemograma, por ejemplo, que es el examen de la sangre, que me puede hablar Ya. si es que hay inflamación. La PCR, que es otro examen que también me mide la inflamación, por ejemplo. Eso me podrían guiar porque esta enfermedad no es inflamatoria. Entonces, si es que esos Ya. parámetros salen elevados, probablemente sea otra cosa. Otro tipo de... ¿Ya? También lo que conversábamos antes de que empezáramos el programa, por ejemplo, con el hipotiroidismo, esta sensación de cansancio que Ujú. también puede estar en la fibromialgia, que también puede estar en el hipotiroidismo, estos síntomas depresivos Ya. también pueden estar en el hipotiroidismo. Entonces, normalmente cuando ahí nosotros tenemos la duda diagnóstica, vamos al laboratorio. Pero cuando nosotros queremos diagnosticar esta patología es netamente clínico, ¿ya? Ya. No se necesita. Ya. O sea que no va a haber ningún otro proceso como biológico alterado, sino que no va a ser demostrable por exámenes en No, definitiva. no. No. De hecho, eso es lo que es interesante y por eso se pensaba antes que era una patología más psicológica. Claro. Porque de orgánico, así como de cuerpo que esté Ujú. fallando, normalmente no se encuentra nada. Ya. ¿Ya? Ahora, para explicar un poquito por qué nos pasa esto, Ujú. porque nuestro cuerpo está lleno de nervios que son Ujú. los que nosotros tocamos, por ejemplo, y sabemos que estamos tocando. Nosotros vamos sintiendo las cosas por estos nervios que están en todo nuestro cuerpo y que recorren todo nuestro cuerpo. El sentido del tacto. El sentido del tacto, claro. Entonces, eso nosotros lo percibimos aquí en nuestros terminales, nuestros deditos que tienen terminales nerviosos que se llaman, que van a recibir esta información y la van a llevar al cerebro. Ahora, las personas con fibromialgia tienen un problema porque ellos perciben esto que nosotros estamos sintiendo, pero al momento de procesarlo, de entender que lo que estamos sintiendo es solo tacto, ahí hay un problema, sino que nuestro cerebro lo interpreta como algo doloroso, como una amenaza. Entonces, yo le toco, por ejemplo, acá atrás, los musculitos Ujú. a los pacientes y solamente le hago un poquito de presión y va a sentir como algo que le duele, pero que no debería doler porque nuestro cuerpo está preparado para recibir ese tacto y
sentirlo como algo tranquilo. Claro. Pero las personas con fibromialgia tienen alterado esta percepción y van a sentir como una amenaza, como un dolor. Algo que como que les apretaron muy fuerte y les va a hacer saltar este dolor. O sea, que una persona normal sentiría como la presión, ¿verdad? Sí. La presión será simplemente aquí en el cuello para los que no nos están viendo, pero una persona que ya sufriera con este diagnóstico de fibromialgia interpretaría esta presión como dolor, Sí, propiamente tal, y con toda la molestia que significa el dolor, claro. como tal. Sí, vamos a ver como estas señales como de rechazo, como que uno va a apretar el puntito y va a hacer... Eso se ocupaba antiguamente para el diagnóstico, porque estos puntos dolorosos que están a nivel de los codos, las rodillas, en el cuellito, acá en la espalda, en varias partes del cuerpo que eran los llamados puntos gatillo de esta enfermedad, uno los tocaba con poquita presión y le hacía saltar el dolor. Que no es controlable, no es manipulable No. ese dolor que sienten en esos puntos. No, claro, no es manipulable. Entonces como que basta con una presión pequeña. De hecho se habla de una presión que te haga blanquear la parte de la uñita, por ejemplo. Esa presión, una poca presión, ya le va a generar el dolor, claro. O sea, más encima hace sufrir al paciente. Sí, como siempre, como más siempre los todavía. doctores. Claro. Para hablar un poquito de factores de riesgo, como qué personas normalmente es lo que, y de epidemiología, se habla de que de la población en general, como en el mundo, de un 2 a un 5%. ¿Ya? En Chile no hay muchos registros de fibromialgia, hay una fundación de fibromialgia en Chile, y que ellos entregan datos de 1 a 2% de la población de Chile. ¿Ya? Afecta normalmente como desde los 35, 30, 55 años y es predominantemente de mujeres. Por cada 9 mujeres que se diagnostican con fibromialgia, un solo hombre se diagnostica con fibromialgia. Así que ahí hay una asociación con el género que es bien importante. Y otra cosa es la genética. Normalmente cuando tienen familiares de primer grado, es decir, hermanos, hijos, padres que tengan fibromialgia, también hay una mayor relación. Otras que también son con las comorbilidades, como habíamos hablado antes. Ya con esto de tener más patologías, como por ejemplo la depresión, entre otros, hace que tenga la mayor riesgo de presentar esta enfermedad. ¿Ya? ¿Y esta distinción que hay de género será también por lo mismo? Porque en general se asocia lo femenino con por ejemplo, con trastornos de salud mental, con depresión o con trastornos ansiosos, como un mayor número que los hombres. Claro, claro, porque las patologías psiquiátricas en su mayoría tienen mayor prevalencia en género femenino, pero con esta fisiopatología por qué se produce esta enfermedad no se ha determinado bien como certeramente de por qué afecta más a las mujeres que a los hombres. Ya. Pero es un dato importante, sí, porque la proporción es bastante significativa. Claro. ¿Ya? Así que... Debe ser porque las mujeres somos más delicadas. No. No, ese es un prejuicio cultural. ¿No? Eso es un prejuicio hay que Hay que ir borrando esos prejuicios, sí. Claro. Así que esos son más o menos los factores de riesgo en qué personas nosotros, por ejemplo, 30 Ya, en niños por ningún motivo. No, sí, hay casos, Hay casos. sí, en niños y adolescentes hay casos que están reportados con fibromialgia que puede afectar a todas las edades, pero la concentración de los pacientes es de los 30 a los 55 años. ¿Ya? Así que si es que un niño presenta estos síntomas, también puede tener el diagnóstico de fibromialgia. Ya. Y al momento... Perdón. Dele. Es que el niño, por ejemplo, que va a ser distinto también, porque hay niños que tienen TEA, trastorno del espectro autista, que son como hipersensibles a cierta estimulación que también tiene que ver con el tacto. Pero entonces va a ser distinto también para estos niños, o sea, va a ser una cosa más bien dolorosa más que irritante. Sí. Ya, o sea que van a padecer. Sí, eso es lo difícil de esta enfermedad, porque es como tener un dolor la mayor parte del día, todos los días, y que te va a afectar al final en la vida diaria, te va a afectar en el trabajo, te va a afectar en las cosas de la casa, en todo. Así que por eso es una enfermedad que hay que verla interdisciplinario. No basta solamente con que el médico recete una pastilla para el dolor en este caso. Esto se tiene que ver desde todos los lados, ver por psicología, por psiquiatría, por reumatología, medicina general también, trabajo social, todo tiene que formar parte de este tratamiento porque al final el paciente está inmerso en un sistema
que está en otro sistema y en otro sistema, y si es que uno no lo ve como en todos estos planos, al final nos vamos a quedar solamente con la punta del iceberg y no vamos a tratar como qué es lo que está pasando realmente con esta persona. Claro. Entonces es una enfermedad que se da para toda la vida, es crónica. Cuando desde el momento que se declara. Cuando se declara, es que la verdad es que el tratamiento lo vamos a ver en Sí, mayor sí, profundidad el miércoles, sí. pero normalmente es más como a lo sintomático, al tratar el dolor, por ejemplo, puede tener analgesia, tratar las patologías asociadas si es que hay, y el otro caballito de batalla que hay son los antidepresivos. ¿Ya? Así que ahí es como más del control de la enfermedad que la curación. ¿Ya? Sí. Y que probablemente a lo mejor no exista mucha conocimiento de una cura si no está muy claro cuál es el origen. Claro. ¿No? Entonces, ¿a dónde voy si no sé dónde ir, a dónde partir? Sí, entonces, si nosotros buscamos así como algo en el cuerpo que esté mal fallando y queremos tratarlo, acá no lo vamos a encontrar. Pero por eso es importante siempre mantener controlado de distintos lados. Ahora hablando un poquito más del diagnóstico, que es a lo que no... para ir por parte. El diagnóstico se hace con este dolor generalizado, ¿Ya? que el paciente le vamos a preguntar en qué partes les duele. ¿Ya? Antes de examinar, nosotros les vamos a consultar dónde les duele, van a decir en el brazo izquierdo, en el antebrazo, en la espalda, en la cabeza, el cuello, en todas esas partes. ¿Ya? Y después que nosotros anotemos todo dónde van a estar estos dolores, nosotros le vamos a hacer preguntas, porque esta enfermedad, además del dolor generalizado, tiene otro síntoma asociado, algo que se llama la fatigabilidad, que es estar cansado en realidad, estar cansado la mayor parte del día, despertarse cansado, todas esas cosas, como que el cuerpo pesara. Entonces, eso nosotros le vamos a preguntar como qué tanto lo afecta, y nosotros le vamos a poner puntuación a eso, del 0 al 3, si es que no tiene ninguna afectación o si es que lo afecta demasiado todo el día y todo eso. La otra que también le vamos a preguntar va a ser por trastornos del sueño. ¿Ya? Si es que normalmente estos pacientes tienen un despertar precoz. ¿Ya? No duermen toda la noche, despiertan en la mitad, y además esto con la fatiga, que es con el cansancio, se suman. Porque si yo tengo un trastorno del sueño, no puedo relajarme, no puedo estar descansado para el día siguiente, y a esto le sumo que además tiene este cansancio per se, vamos a tener muchos problemas. Y además son con trastornos cognitivos, que es como estar, para entenderlo, así como despistado. Las pruebas que son como rápidas, así como de respuesta rápida, ahí tienen problemas. Y problemas de concentración sobre todo. Claro, porque están cansados siempre, además. Claro, entonces al final todos estos síntomas están como correlacionados. Exactamente. O sea, si es que yo pues, ya tengo un trastorno del sueño, voy a estar cansado, voy a tener fatiga, y además si uno tiene un trastorno del sueño va a estar con este trastorno cognitivo, por decirlo, o problemas para concentrarse, en verdad. Como que le cuesta... Sí, el chispazo. El chispazo. Ese mismo. Entonces, a estos tres síntomas, que son la fatiga, el trastorno del sueño y los trastornos cognitivos o de concentración, nosotros le vamos a poner nota, del 0 al 3. ¿Ya? Y con estos, y con el dolor generalizado, vamos a hacer el diagnóstico. ¿Ya? Ahora les voy a leer un poquito los puntos donde se pregunta, ¿ya? Porque son varios, y lo que nosotros hacemos es entregar un papelito, es preguntarle al paciente y marcar con una X todos sus puntos dolorosos, ¿ya? Entonces le vamos a preguntar, si es que preguntarle al paciente dónde le duele, y nosotros vamos marcando con una X, y tenemos hombro derecho, hombro izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo, es lo que le estaba diciendo, mandíbula derecha, mandíbula izquierda, el pecho, abdomen, cuello, espalda alta, espalda baja, caderas, muslo, piernas. Entonces con eso voy a ver cuánto suma, cuántos puntos dolorosos tengo, o cuántas zonas dolorosas tengo, y me va a dar un índice que se llama índice de dolor generalizado, que va a ser los puntos que yo obtenga de estos cuando marque la X. Si es que tengo más de 7, tengo que pasar a la segunda parte, que son los síntomas que les hablé recién, que le vamos a poner notas: la fatigabilidad, el trastorno del sueño y el trastorno de la concentración. Y a esos que le voy a poner nota de 0 a 3, después los sumo también. Y me va a dar un puntaje. Entonces, si es que yo tengo más de 7 lugares del índice de dolor, o sea, más de 7 lugares dolorosos en mi cuerpo, y además tengo más de 5 puntos en estos síntomas que yo les contaba, yo hago el diagnóstico de fibromialgia. ¿Ya? Ahora, si es que tengo demasiado interferencia de estos síntomas, demasiado cansancio, demasiados trastornos del sueño y muchos problemas para concentrarme, que sumen más de 9 puntos, o sea, como el máximo de esto, ahí yo necesito solo 3 a 6
zonas dolorosas, ya bajo un poquito el umbral de cuántos lugares dolorosos tengo y ya puedo hacer el diagnóstico en este caso, ¿ya? Y con eso ya teniendo este diagnóstico, es muy importante eso sí, entender que hay diagnósticos diferenciales, ya que no solamente me tengo que quedar en la fibromialgia, como habíamos hablado antes, que hay otras causas que pueden explicar este dolor, ¿ya? Entonces si es que yo descarto estas otras causas, y me queda solo la fibromialgia, yo hago el diagnóstico y ahí recién comienzo el tratamiento. ¿Ya? ¿Es GES la fibromialgia? No, la fibromialgia no es GES. Pero se puede manejar en atención primaria al principio. Con ¿Ya? la analgesia conocida, digamos. Sí, con la analgesia como el primer paso. Porque obviamente sí que responde a esa analgesia, no es necesario entrar a antidepresivos que necesitan un control más seriado, más periódico, ajustar la dosis y todo eso, y todos los efectos adversos que sabemos que tienen los antidepresivos. ¿Ya? Ahora hablando un poquito de diagnósticos diferenciales, estaba en esto. De hecho, la depresión es un diagnóstico diferencial de fibromialgia. El hipotiroidismo también. Y la mayoría de las patologías que están en esto de reumatología, ¿ya? La artritis, la artrosis, espondilopatía, Todo dolor de hueso. todo dolor de hueso al final es un diagnóstico diferencial. Y es Claro. súper importante hacer hacer una buena entrevista con el paciente. Porque si es que nosotros nos caemos en esto de decir, le duele todo el cuerpo, ya fibromialgia, chao, y no lo estudiamos bien, capaz nos estamos pasando una patología que tiene una real importancia y que solamente nos estamos sesgando en un dolor generalizado. Esto de la fibromialgia igual me llama la atención porque yo creo que es como una enfermedad moderna, por decirlo así, actual. Antes no existía el diagnóstico y eso, no sé, tendrá 15, 10 años. De hecho la fibromialgia, los criterios de fibromialgia se establecen por primera vez en el 90. Ya existían registros de estos dolores generalizados, pero no se había estandarizado. Los primeros criterios diagnósticos son del 90 y que son estos puntos gatillo que yo le hablaba antes con la presión y los distintos puntos que al final son dolorosos y me hacen tener esta patología. Claro. Y en 2010 eso se cambió y se estandarizó por nuevos criterios que son los que les estoy comentando ahora, que son estas zonas dolorosas, además de estos síntomas extra. ¿Ya? Y con eso yo puedo hacer el diagnóstico, pero claro, es como una patología nueva. Sí. No es como... Oye, y por todo lo que tú has dicho, no es una enfermedad que se pueda prevenir, ¿cierto? Como prevención, yo creo que más con todo lo que tiene que ver con aspectos psicológicos se podría prevenir, como desde ese punto de vista, tratando patología psiquiátrica, como manteniendo a la población con un buen estándar de salud mental. Claro. Eso es una buena idea para empezar a prevenir, porque la asociación que tiene con estos trastornos psiquiátricos es alto. Los otros que habíamos mencionado de genética, de sexo, no, al final no son muy modificables, pero esto de salud mental podría ser. Importante también que la fibromialgia se asocia también a otras patologías que son como de dolor crónico. O sea, la fibromialgia se asocia, por ejemplo, a cefalea crónica, dolor de cabeza crónico, a síndrome de intestino irritable también se asocia, dolor pélvico crónico, entonces como un conjunto de enfermedades al final que son súper incómodas y que tienen que ver con algo más funcional que algo más orgánico. Finalmente parece que todas las condiciones que nos rodean, contextuales o de nuestro ambiente, pueden influir positivo o negativamente a cualquier tipo de enfermedad que podamos tener o desarrollar. O sea, de hecho, en alguna ocasión de algunas capacitaciones que nos hicieron tiempo atrás, es que hay familias que son todos diabéticos, pero ocurre a veces que alguien tiene una buena vida, come bien, hace deporte, Tiene buenos hábitos. tiene buenos hábitos y no desarrolla la diabetes. Sí. ¿Ya? Pero diera la impresión que a veces como si la familia es de diabéticos, todos van a ser diabéticos en alguna ocasión, o si son de hipertensos, todos van a ser hipertensos, y parece que también el empeño que uno pueda hacer en forma individual también colabora a que hayan cosas que no se desarrollan finalmente y tienen que ver con esto de vivir sano, de vivir equilibrado, de mantenerse bien, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Claro, y lo importante es que el bienestar o la salud no se va solamente en lo biomédico que nosotros le decimos, que es como que esté bien el cuerpo, que esté bien la glicemia o el azúcar en la sangre,
que esté bien. No, nosotros funcionamos a nivel social, a nivel Claro. psicológico, a nivel de esto del cuerpo, así que no solamente quedarnos con la parte de nuestra salud es como el cuerpo, sino que verlo como en grande. Y nunca está de más recordar los determinantes sociales de la salud, que también van a afectar, así que ahí si es que nosotros queremos una buena salud en la población, lo más alto en el techo son las políticas públicas. Claro. Así que siempre tener en cuenta eso. Bien. Súper. Y sí, y el miércoles Vamos a hablar sobre continuamos el tratamiento. sobre el tratamiento, ahí le damos más. Y por si es que tienen alguna duda, quienes estaban Nos pueden escuchando, dejar, por ejemplo, bueno, los que nos van a ver después, claro, a través de las redes sociales, nos pueden dejar las preguntas ahí en comentarios y nosotros las podemos leer el próximo, este miércoles, ya que va a continuar con el tema de la fibromialgia. exacto. Muchas gracias, Felipe. De nada. Nos vemos entonces el miércoles y bueno, y ahora vamos a dar unos avisos. Para ir terminando el programa, Javiera Muera, que es la enfermera, ¿cierto?, de vacunación, de epidemiología, etcétera, etcétera, nos pide por Vacunas favor, varias. vacunas varias, la que está ahí en el hall, nos pide que por favor demos el siguiente aviso, que estarán tomando el PCR el día jueves, este jueves, ¿cierto? Jueves 12 de Jueves agosto. 12 de las 9:30 a 2:30 en el hall del hospital de Huerto, el PCR. Sí. Es búsqueda activa, se llama. ¿Ya? Esto por el COVID. Es por el COVID. Exactamente. Con o sin síntomas tiene. Todos los que ¿Es quieran, gratuito? es gratuito además, Sí. sí. Todos los que quieran tomarse el PCR ese día, el día jueves, pueden venir acá al hospital. ¿Cuál es el hall? En el hospital nuevo, en la puerta de entrada. Ahí como donde está la sala de espera de servicio de urgencia, El medicina, laboratorio. del auditorio, bueno, ahí está. Ese es el hall del hospital, va a estar el equipo tomando el PCR a todos los que quieran, ¿ya? Sí. Día jueves de 9:30 a 2:30 en el hall. Y el otro aviso, Leo, ¿usted lo tiene por ahí o no? El de Bastián, que es el de Bastián. dentista. ¿Se lo que leo? es sí, por favor. Dice nuestro dentista, el doctor Bastián Parra, Parra, que pueden venir a la extensión horaria, que es desde las 17 horas hasta las 19:30, que se anoten en una lista del sector, esto tiene que ser en el SOME, ¿verdad? Y que vamos a estar 3 días en extensión por sector, rojo y verde. La división del rojo y verde, para que usted sepa de su sector, del estero de Curepto hacia arriba, como dicen aquí, Ujú. es rojo, y El rojo. del estero hacia abajo, o sea, hacia el estadio, es verde. Ya. Entonces, y para Mayores mayores de 20 años. Sí, para mayores de 20 años. el Porque dentista. los menores de 20 años, que de 19 para tienen ellos, Sí. pueden venir Tienen directamente, controles tienen preventivos y controles. tratamientos, sí, desde los 6 meses hasta los 19 años. Usted dirá, 6 meses una guaguita, ¿qué va a venir al dentista si no tiene El dientes? programa cero. No, el programa cero, y hay guaguas que ya empiezan, es importante mantener Y hay una guaguitas que ya tienen su dientes de Empiezan a asomar. chiquititas, sí. Empiezan a asomar, sí. sí. Entonces, la higiene bucal no tiene que ver solamente con los dientes, sino que tiene que ver con todo el aparato bucal, mejillas en Exacto. sí, a la lengua, todo. Entonces, eso se educa desde chiquitito, los niños aprenden también, y uno como adulto también aprende a cuidar a sus hijos con respecto a su salud bucal. Hay unos deditos que se usan Sí. para limpiar. Sí. Hay varios sistemas ahora que son bien Exacto. entretenidos, no tienen por qué ser esta imagen que teníamos antigua del dentista, como que te sacaba las muelas con un alicate, así, no, y era doloroso y terrible. No, en realidad Todo es el dentista recuperable hoy en día. hoy en día es Sí, bastante po, amigable. Antes sí, que sí. no están para afuera. Y hoy No, en día, claro. Hay para que- afuera, para afuera. Hay que hacerle combate a las caries, hay que cuidarse de los dientes, hay que tratar de llegar con sus propios dientes hasta el último día. Yo conozco a hartos adultos mayores que tienen sus propios dientes, claro, con algunas reparaciones por aquí y por allá, pero es distinto llegar con tus Ujú. propios dientes a que tener que usar prótesis. Exacto. O sea, las en sí todas van sufriendo modificaciones a lo largo de los años, y las prótesis tienen que ir modificándose, y muchas veces las prótesis después ya no sirven. Muy Entonces bien. hay que cuidarse la boca. ¿Ah? Sí. Hay que cuidarse la boca. Sí, así es. Bueno, eso sería por hoy. Sí, la Sal- estadística de hoy día. La sí, estadística. tenemos Te estadística de hoy día preguntan en su con casa. actualización de los casos. Aquí en ¿Cuántos la comuna de casos Curepto activos? tenemos 6 casos activos y 2 nuevos casos confirmados. 6 en total entonces. Sumando son 6 2 que y llegaron 8. hoy Son día. 8.
Son Son 6 8. activos más 2 casos confirmados. 2 nuevos casos confirmados. 6 activos, no, pues son 2 nuevos casos y en total son 6 activos. ¿Me entiendes? Sí, sí, lo entiendo. Hoy día se suman 2 y en total quedarían 6 activos. No se suman. Ah, bueno. Leo. Hoy día se suman 2 casos entonces y en total serían 6 casos activos y 2 exámenes pendientes. Exactamente. Y eso sería por hoy. Estamos en fase 4, cuídense de todas maneras. Exacto, Mascarilla, lavado de exacto. manos, distanciamiento social. Exacto. Nos vemos entonces el próximo Nos miércoles. escuchamos El miércoles. Nos vemos Agradecidos. el miércoles, sí. Ay, saludos a Fabiola Pilar Aranguis Ríos que nos dice saludos desde Santiago. Un Un abrazo besito grande para y un ella. abrazo grande para ella que nos escucha. Que nos estuvo escuchando. Nos escuchen y nos ven. Exacto. Saludos. Chao, chao. Chao. Chao.